En las vísperas de la Navidad de 1978, la Argentina y Chile estuvieron al borde de la guerra. Las dictaduras de Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla parecían incapaces de resolver pacíficamente el conflicto sobre la delimitación fronteriza en el Canal de Beagle. El estallido de la guerra era una cuestión de horas. Las tropas estaban desplegadas en las fronteras, las armadas alistadas, los aviones cargados de bombas y el humor social de ambos países crispado al máximo. Pérdidas humanas y económicas imposibles de cuantificar. La guerra hubiera sido una tragedia. Solo una milagrosa intervención a último momento pudo detenerla e iniciar una gran obra de paz. Acompáñenos a repasar la trama de la guerra que no fue. Hagamos memoria para construir. La amenaza de guerra era tan real que estaba decidida prácticamente el día y la hora del comienzo de las operaciones militares. Recuerdo de aquel día que estábamos ya preparados para atacar el día D, que era el día siguiente, el 21. El general que estaba a cargo de las fuerzas chilenas en Punta Arenas, que era el que iba a recibir el primer impacto, digamos, en caso de guerra, me invitó a que yo fuera a visitar las bases militares o navales chilenas en el sur, como que dice, para levantarles el ánimo antes de que empezara una posible guerra. En 48 horas tenía que informar al ministro de Relaciones Exteriores que la Argentina había iniciado hostilidades contra Chile. 22 de diciembre a la tarde-noche desplegamos con nuestros aviones a full de combustible y cargado con las 8.000 libras de bomba que podía llevar ese avión. La despedida en el aeropuerto del embajador Rubén Blanco es: el presidente me acaba de informar que la guerra estalla. Vaya a la Secretaría de Estado y cuente lo que le dijo el embajador. Hace 30 años, aquí también pudieron sonar los cañones de la guerra. Este pudo ser también uno de los escenarios de esa tragedia, la guerra entre Argentina y Chile. La guerra que no fue, la guerra que impidió la intervención casi milagrosa de Juan Pablo II y su enviado, el cardenal Zamoré. Las diferencias entre la Argentina y Chile surgieron a poco de haberse firmado el Tratado de Límites de 1881. Un tratado que en apenas 3 artículos intentaba definir una frontera de más de 5.500 kilómetros de extensión. 100 años después, seguía despertando controversias. Lo básico de la diferencia entre las dos partes era por dónde iba el límite adentro del Canal de Beagle y de quiénes eran las islas de la desembocadura. Y había muchas cosas a resolver. Todo decía, había que demarcar toda la cordillera, la verdad se ha dicho. Así que teníamos una frontera bastante conflictiva y teníamos sobre todo además una relación mala. En vistas de que no se llegaba a un acuerdo, en 1971 la Argentina y Chile deciden someterse al arbitraje de un tercero, la corona británica. Y el 18 de abril de 1977, la sentencia declara que las 3 islas en conflicto, Lennox, Picton y Nueva, pertenecen a Chile. Lejos de resolverse, el conflicto toma un nuevo impulso.
El laudo no fue del agrado de la Argentina y empezó entonces a aparecer una corriente que sustentaba la necesidad de declararlo nulo, lo que nos parecía sencillamente una aberración, porque era una sentencia inapelable. Esto comprometía, no me acuerdo la cifra exacta, pero en los alrededores de 120.000 kilómetros cuadrados de mar que estaban en juego. Y ese fue el fundamento de la declaración de nulidad argentina del mes de enero del 78. La Argentina pretendía distribución y soberanía sobre algunas islas y Chile, naturalmente, se aferraba a los resultados del laudo arbitral que había sido enteramente favorable a Chile. Desde fines del 77 ya había una gran preocupación en las dos iglesias por la relación entre las dos naciones que se deterioraba. El fracaso del arbitraje marca una nueva escalada de tensión en la centenaria discusión limítrofe entre la Argentina y Chile. La preocupación por un desenlace bélico traspasa las fronteras. El 20 de febrero de 1978, Pinochet y Videla se reúnen en la localidad chilena de Puerto Montt. Allí firman un acta en la que se comprometen a continuar con las negociaciones bilaterales a través de la creación de 2 comisiones mixtas. Es en estas reuniones donde surge por primera vez la idea de proponer al Vaticano como mediador. Después las cosas precipitaron y yo tenía, cuando era allá en Chile, mucha esperanza en el encuentro de los 2 presidentes a Puerto Montt. Se trataba de crear condiciones de armonía y equidad en la zona austral. Es decir, evitar, digamos, disputas que pudieran agravar un clima que ya era bastante tenso y podríamos decir prebélico. Hubo un acta de Puerto Montt que fijó no solo el tema relacionado con el laudo arbitral, el planteo argentino y la cuestión limítrofe, habló también del Estrecho de Magallanes y fijaba una serie de temas que incluían, por ejemplo, cooperación antártica, integración física, cooperación económica. Las comisiones creadas a partir del acta de Puerto Montt trabajan incansablemente para acercar posiciones, pero los gobiernos de Argentina y Chile no se ponían de acuerdo. La sombra de una resolución a través de las armas comenzaba a tomar fuerza. La Argentina pretendía recuperar lo que ella consideraba había logrado en cuanto al régimen de las islas y los chilenos desmentían que se hubiese llegado a ese tipo de acuerdo. Esa diferencia de contenidos determinó la grave crisis que es la que prácticamente llevó al borde de la guerra. El ambiente bélico, por así decir, era muy fuerte. Y vimos que la posibilidad de un conflicto era cierta. Y de ahí entonces que el ministro Cubillo, en esa época el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Hernán Cubillo, hizo gestiones en la Santa Sede. Teníamos el plazo fijado por el acuerdo de Puerto Montt, eran 6 meses. Los 6 meses vencían el 2 de noviembre. Costó muchísimo la negociación de esa acta final, pero era muy importante porque de alguna manera había que dejar sentado que había habido avances. Para complicar aún más la situación, en el seno de la cúpula militar argentina se agitaban las internas. Ante el desesperante panorama, los episcopados chileno y argentino comienzan a intervenir activamente. Videla tuvo mucho que ver con la paz porque recurre al episcopado, recurre a Primatesta y le dice que hacerlo hoy, porque la Marina quiere hacer ya la guerra. Yo personalmente se lo escuché al almirante Anaya, quienes creían que las islas Picto, Lennox y Nueva eran sin duda un casus belli. En Chile nosotros tratamos de bajar la temperatura. En Argentina existía
una efervescencia muy grande, había un estímulo a la población, había discursos muy encendidos, en fin, de ultranacionalismo, etc. Incluso de mandos militares, autoridades, etc. Y a pesar de ser él un temperamento muy fuerte, siempre nos dio la impresión que Pinochet era muy pacifista y que quería a toda costa una relación fraternal con Argentina. Los dos presidentes de los episcopados escriben al Papa pidiéndole al Papa que intervenga ante los dos presidentes de las repúblicas de Chile y Argentina. El Papa Juan Pablo I ya había enviado un mensaje a los dos presidentes de República de Chile y Argentina. Desgraciadamente él el 28 de septiembre murió y este mensaje fue publicado póstumo al comienzo de octubre. Ya era un mensaje paterno para convidar a las dos partes al itinerario del diálogo. A pesar de los fantasmas de la guerra y del espíritu bélico creciente a ambos lados de la cordillera, las comisiones mixtas arriban a la elaboración del acta del 2 de noviembre de 1978. Allí se instaba a los gobiernos a continuar la negociación por el camino de la paz, una opción que parecía ya no tener posibilidades. El presidente Carter comprendió la magnitud del conflicto, envió cartas personales, tanto al presidente de Chile como al de la Argentina, advirtiendo de las graves consecuencias que podría tener un conflicto armado y ofreciendo su ayuda. Viene el secretario de la conferencia episcopal y entonces tuve una larga charla con él con toda honestidad. Si ustedes intervienen, ninguno de los dos países le va a decir que no. Y yo pasaba volviendo del Ministerio de Defensa, era en la noche, a veces era en el verano, los chicos, los muchachos, en cafés, en bares, y uno tenía el presentimiento de que se avecinaba una gran catástrofe. Y entonces yo llegaba, que fue un periodo, ¿cómo le puedo decir? Anímicamente, espiritualmente muy, muy, muy difícil. La Argentina y Chile seguían sin encontrar soluciones. Ni el Tratado de Límites de 1881, ni el laudo arbitral de 1977, ni el trabajo incansable de las comisiones surgidas del Acta de Puerto Montt lograban encauzar el conflicto territorial. En diciembre de 1978, la amenaza de la guerra estaba a horas de hacerse realidad. El Papa envió el 12 de diciembre una carta a los dos presidentes, Pinochet y Videla, porque ese día se reunían los dos cancilleres en Buenos Aires, procurar acordar caminos de paz. Tristemente, ese esfuerzo de las dos cancillerías se frustra y la escalada bélica sigue adelante. Las delegaciones, íbamos y veníamos. Y estábamos trabajando sobre la reunión, sobre el material a llevar a la reunión, y alguien apareció con La Razón, creo que fue el Diario de la Tarde, con un titular así, las letras gigantescas, guerra y un tanque. Cuando se agudiza el conflicto hay un momento muy dramático para mí, que fue cuando recibí el telegrama de la Cancillería diciéndome, uno de exclusivo conocimiento del embajador, que en 48 horas tenía que informar al ministro de Relaciones Exteriores que la Argentina había iniciado hostilidades contra Chile. El Corriere della Sera en Italia hablaba de maniobras de guerra, de tensiones bélicas, y entonces se puso el problema, ¿qué hacer? Estaba decidida prácticamente el día y la hora del comienzo de las operaciones militares, que no se iban a limitar y concentrarse en la zona austral, sino que quizá iban a tener una extensión, digamos así, continental.
diciembre de 1978, la tensión entre la Argentina y Chile por establecer la delimitación fronteriza en el Canal Beagle llega a su punto máximo. La guerra está a horas de estallar. Las tropas de ambos países se despliegan y toman posiciones para iniciar un combate que ya se presenta como inevitable. Sabremos defender y lo haremos, como acabo de decir, con nuestras propias vidas. Cuando llegué a Tandil estaban despegando ya todos para Gallegos. Así que ahí me enteré que el día D era el día siguiente, el 21. Porque hasta ahí, por lo menos a nuestro nivel de jefe de escuadrilla, desconocíamos exactamente cuál era la fecha precisa. Nuestro despliegue preventivo era la base de Comandante Espora, la base aeronaval Comandante Espora, cosa que hicimos el día, si mal no recuerdo, 22 de diciembre a la tarde-noche. Desplegamos con nuestros aviones a full de combustible y cargado con las 8.000 libras de bomba que podía llevar ese avión. Bueno, la compañía mía, que era la compañía A, inmediatamente fue la que se tuvo que trasladar a la frontera. En realidad hicimos noche unos 7 kilómetros antes de la frontera y el capitán me encarga a mí que levante a la compañía a las 7 de la mañana, porque es una zona mucho frío, plena montaña. Y siento a la 1 de la mañana un soldado que me dice parte para el subteniente Cobos. Entonces me dice, tiene que levantar la compañía. Y le digo, ¿qué hora tiene? La 1 de la mañana. Le digo, no, Diana, que es la hora de levantarse, es a las 7. No, me dice, ha llegado un radiograma, tiene que levantar la compañía y trasladarla a la frontera. Bueno, era el famoso día. La orden ya estaba dada, el día fijado. Las tropas listas para abrir el fuego. Se vivían horas decisivas. La guerra parecía inevitable y las intensas gestiones en el Vaticano dieron fruto. El Papa Juan Pablo II aceptaba intervenir en el diferendo territorial. Estamos allí, aquel famoso día, el 22 de diciembre, cuando en los augurios de Navidad el Papa dice hay peligros de guerra en el Cono Sur y he decidido de enviar una misión pontificia para llamar a los pueblos a la paz, a los gobernantes. Al fin y al cabo, el Papa llevaba 2 años en el trono, en el solio de San Pedro, y era un Papa que estaba iniciando su pontificado. Y era un Papa pues, con toda una trayectoria, unas características que no se sabía cómo se iba a adaptar también o cómo iba a poder manejar una cosa de estas, y estaba en juego todo lo que es el prestigio también, si se puede decir la palabra prestigio, la autoridad moral de la Santa Sede en 2000 años de historia de la humanidad. Creo que a las 8 de la noche nos avisaron y tendríamos que haber atacado alrededor de las 4 de la madrugada, dado que en esa época del año el sol es muy poco el tiempo que está oculto. Así que sí, menos de 12 horas antes del ataque. Así que fue muy, muy oportuno. Recuerdo que ahí nos informa el general Sá a los oficiales y nos dice textualmente, señores, no podemos quedar mal con el Papa, va a haber un impas de 10 días, pero no vamos a llegar a ningún arreglo. Así que estamos en guerra y seguimos en guerra. La crispación era extrema y cada hora contaba. El día de Navidad de 1978, el cardenal Antonio Zamoré, acompañado por el padre Fiorello Cavalli, el italiano que llevaba los asuntos de la Argentina y Chile en el Consejo de Asuntos Públicos de la Iglesia, y Monseñor Faustino Sainz Muñoz, el español que habría de acompañarlo y ser parte de la mediación hasta el final, viajaron de Roma a Buenos Aires. El papel de Zamoré será fundamental en el proceso que culminó con la paz definitiva. Era conocido como un hombre decidido, como aquí dicen
que era como un perro que cuando toma un hueso después no lo deja, ¿no? Y entonces él aceptó. Le debió preguntar el cardenal Samoré a Monseñor Casaroli que cuándo había que salir y a qué país había que ir el primero. Y Casaroli le dijo así, son palabras textuales: hay que tomar el primer avión, vaya a la capital que vaya. Si el primero es a Buenos Aires, a Buenos Aires. Si el primero es a Santiago de Chile, a Santiago de Chile. El cardenal Samoré cruza los Andes una y otra vez. De esas intensas y complejas gestiones surge el acta firmada el 8 de enero de 1979 en la ciudad de Montevideo. La Argentina y Chile formalizaban el pedido de intervención papal y se comprometían a replegarse. La paz pendía de un hilo. Lo que pide la Santa Sede es una segunda acta en la que las dos partes acuerden que la solución iba a ser pacífica y que en consecuencia había que volver al statu quo ante, en lo militar, los dos estados, porque los dos estados estaban realmente en situación de conflicto armado. No solo Argentina, tanto Argentina como Chile. Y la Argentina pretendía que eso se hiciese secreto y no se logró que se hiciese secreto, lo cual estaba muy bien, pero era tal, digamos, los climas hostiles y de dificultades que había en la Argentina que se quería atenuar en lo mayor posible lo que para algunos sectores, los sectores bélicos, consideraban que era una suerte de claudicación. Con la intervención de la Santa Sede comienza una nueva instancia en la resolución del conflicto territorial entre la Argentina y Chile. Se inicia la laboriosa construcción de la paz. Delegaciones de los dos países se trasladan al Vaticano para dar inicio a las negociaciones. Durante casi 5 largos años, eclesiásticos y diplomáticos trabajaron en silencio por la paz. Las negociaciones no consisten en decir obtenemos este resultado o nada, sino, en primer lugar, no poner ninguna condición inexorable, porque entonces no hay negociación, sino hay una suerte de rendición o claudicación. Eran tan distanciadas las posiciones que el cardenal se dio cuenta en buena hora que nada obtenía conjuntar a las delegaciones en sesiones que iban a terminar en punta todas las veces, con posiciones diametralmente opuestas y en las cuales no se veía alguna posibilidad de acercamiento, de arreglo. Escuchar las diferentes posturas, que eran bastante diferentes, bastante divergentes, y darnos cuenta, por decirlo así, del lío en que nos estábamos metiendo. Sí, ya íbamos llenando más papeles, más cuartillas, más cosas, íbamos enterándonos mejor de lo que suponía la misión que el Papa le había encargado al cardenal Samoré y la dificultad que tendría encontrar la persona o la institución que, con el acuerdo de los dos países, pudiera ayudarlos a salir de ese trance prebélico o de guerra inminente. Y había el ánimo suficiente de una y otra parte, había campo para entenderse. ¿Okay? No era, por cierto, entregando islas, porque eso era imposible, o cambiando soberanía en la parte austral del continente, que era claramente chilena, sino que en la amplia mar. El 12 de diciembre de 1980, en Roma, el Papa Juan Pablo II entrega su propuesta a las delegaciones argentina y chilena. Sin embargo, no habría que esperar mucho para que se reanudara la controversia entre uno y otro país. Hubo dos propuestas, es decir, dos propuestas que presentó el cardenal Samoré. Una llamada con tierra y otra llamada sin tierra. La propuesta con tierra le daba a la Argentina los islotes Barneveld y Ebaut, las tres islas
de la disputa, de la máxima disputa, Picton, Lennox y Nueva, eran reconocidas de acuerdo al propio laudo de Ginebra como territorio chileno. De parte de la Argentina no hubo una aceptación inmediata de la propuesta papal, más bien hubo una actitud de resistencia. Chile aceptó de inmediato la propuesta del Papa y quizá con el propósito de evitar que la Argentina quisiera negociar modificaciones. Uno de los problemas fundamentales que afligían al Vaticano era el minué, de acuerdo a la palabra, de los 3 secretarios generales de las armas, que llevaban cada uno posiciones distintas, que lo irritaban particularmente a Zamora. Zamora tenía expresiones muy duras en ese sentido. Ante el virtual rechazo de la propuesta papal por parte de la Argentina, las negociaciones pacíficas vuelven a peligrar. En abril de 1981, con la Argentina ya presidida por Roberto Eduardo Viola, reaparece el fantasma de la guerra. Argentina y Chile llevaban ya casi 100 años de conflicto en torno a la delimitación fronteriza en la zona de Bigle. En diciembre de 1978 se alcanzó el punto máximo de tensión, cuando las tropas de ambos países están posicionadas y dispuestas a abrir fuego. La milagrosa intervención papal logró frenar a escasas horas lo que hubiera sido una tragedia. Las negociaciones por llegar a un acuerdo son arduas y trabajosas, pero en abril de 1981 la posibilidad de una resolución bélica vuelve a hacerse realidad. En un momento determinado se producen detenciones de oficiales argentinos en Chile y de oficiales chilenos en Argentina, lo cual provoca un distanciamiento y reactivan los enfrentamientos al punto tal que la Argentina cierra las fronteras con Chile. Ahí el cardenal hizo gestiones desesperadas para que se restituyeran a la libertad a estos oficiales detenidos, etcétera, etcétera. Hubo una serie de circunstancias externas que tampoco favorecieron. Hubo, me acuerdo, el incidente de frontera de espías, lo que llamamos la pequeña mediación, que nos tuvo 6 meses casi con el tema aquel y que coincidió con el tiempo del atentado contra el Papa Juan Pablo II. Mi impresión de entonces que fue una provocación chilena y hubo una sobrereacción argentina, que puso de nuevo la situación en punto de extrema tensión, porque la interrupción de comunicaciones terrestres es la medida previa en la escalada de sanciones que establecen tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Carta de la OEA a la intervención militar, ¿no? Un dato que quizá no se había tenido en cuenta. Se toman prisioneros en la Argentina, se toman prisioneros en Chile como contrapartida, digamos así. Y el cardenal Sodano era el nuncio apostólico de la Santa Sede en Chile. Y en un momento dado, efectivamente, hay una intervención directa del Vaticano en ambos gobiernos para decir, señores, hay que aflojar esto, que esto se termine. Un dramático giro de la historia pone en suspenso el conflicto con Chile. El 2 de abril de 1982 estalla la Guerra de Malvinas. Tras la rotunda derrota, el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri sufre un profundo desgaste. La derrota de Malvinas acabó con el núcleo duro del poder militar y permitió que se siguiera la negociación casi hasta el fin. El éxito de la mediación se debe a la decisión tremenda y del Papa de su Santidad Juan Pablo II. Tenía la decisión de llevarla a buen puerto. Y él no permitió que el tema de la Guerra de Malvinas incidiera en lo que sería el resultado de la mediación que él llevaba a cabo. El 2 de julio de 1982 asume quien será el último presidente de facto, Reinaldo Benito Viñone. Su gobierno
no tendrá en sus prioridades la resolución del diferendo territorial. Luego de casi 4 años de mediación papal, las negociaciones, virtualmente detenidas por las diferencias internas del régimen militar primero y por la guerra de Malvinas después, quedan definitivamente estancadas. Había que evitar es que el Papa en un momento determinado dijese, bueno, basta, se terminó. Yo presenté una propuesta que fue rechazada por la Argentina y después seguí negociaciones infructuosas. Lo que interesaba a Chile era mantener la mediación. La mediación era prácticamente el paraguas que nos libraba de no lluvia, sino que habría sido una tormenta que había terminado prácticamente en la ruina, no solo de ambos países, sino que seguramente se habría extendido el conflicto y había sido una cosa horrible. El 3 de febrero de 1983 fallece el cardenal Antonio Zamoré, uno de los protagonistas fundamentales de esta historia, el artífice de la paz, una persona de influencia decisiva a lo largo de todo este proceso. Zamoré era un individuo cuya mayor virtud era la paciencia, porque tuvo una enorme paciencia con los argentinos. Yo admiré la paciencia de este santo cardenal que con tanta experiencia no se maravillaba. Él había visto también la tragedia de la guerra aquí en Europa, ¿no? Y por esto puso todo su empeño, ¿no? Recordando la bienaventuranza del Evangelio, la séptima de las 8 aventuranzas, bienaventurados los artesanos de paz, ¿no? Un hombre que ya cuando comenzó esa tarea tenía 77 años, y que se dejó pues una parte de su vida en esa tarea. Todos tenemos que morir, pero quizás morimos antes por las circunstancias en las que vivimos, y a él le tocaron aquellos años y lo hizo con una entrega total. Dedicó los últimos años de su vida y que posiblemente un poco de los esfuerzos que tuvo que hacer en momentos difíciles de la negociación deben haber influido de alguna manera en su estado de salud. Tras su fallecimiento, el cardenal Zamoré es reemplazado por Monseñor Gabriel Montalvo. El cardenal Agostino Casaroli, secretario de Estado, sería quien, con gran pericia, llevaría las negociaciones hasta el final. Fue el que en definitiva, y tras la muerte del cardenal Zamoré, culminó todo el proceso que llevó al al Tratado de Paz y Amistad. Yo creo que el factor que le faltaba a Zamoré era el conocimiento y la estrategia política que sí tenía Casaroli. Tras la derrota en Malvinas y el fracaso económico y social en que había dejado al país la dictadura militar, la Argentina recuperaba la democracia. Raúl Alfonsín llega al gobierno con el compromiso de sellar la paz con Chile en el marco de la propuesta papal. La Argentina estaba aislada del mundo. Por lo tanto, gestar la paz y resolver la paz con Chile era no una señal de oratoria verbal, era una señal de una democracia que estaba dispuesta a jugarse y a jugar con hechos su diferencia con la dictadura. La posición de Argentina, desde que subió el presidente Alfonsín, fue distinta. Yo creo que vieron que había algunas razones que no
no debían seguir negándose. Lógicamente, a partir de ese segundo, el humor también del Vaticano, el humor en general cambió muchísimo. Y comenzó una etapa febril, diría yo, de negociaciones. Había ciertos puntos de desacuerdo y que era justamente los ministros lo que podíamos morigerar a cada una de nuestras legaciones para hacerles ver que había ciertos puntos que podían transarse o no. No era una negociación convencional. La primera es que, excepto una escala que yo hice en Santiago de Chile yendo para Lima, nunca fui a Chile durante toda la negociación. Este es un tratado internacional que no está firmado por los presidentes, sino por sus cancilleres. Las razones son obvias. Impensable el encuentro de Alfonsín-Pinochet. Cada una con sus condicionamientos y sus condicionantes, que eran muchos. Y cada una pues sabiendo que estaban entre sus gestiones y en sus manos estaban los intereses de sus respectivos países y era muy difícil. Y yo rindo homenaje a las dos delegaciones sin excepción. Uno de los puntos que seguía generando controversias tenía que ver con que al colocar las tres islas bajo la soberanía de Chile, se proyectaba dominio chileno sobre las aguas del Atlántico, rompiendo así la idea del Pacífico para Chile y el Atlántico para la Argentina. El Vaticano lo puso muy en claro, muy reiteradamente, sobre todo el cardenal Casaroli, donde decía, miren, realmente una milla más o una milla menos no vale la pena en aras de algo mucho más significativo, que es un tratado de paz permanente con Chile. Y hoy, después de 25 años, las consecuencias indican que esto fue realmente un razonamiento de un sabio. El último término se la debemos al cardenal Casaroli, siempre bajo la dirección del Santo Padre, que él dijo: ustedes no se ponen de acuerdo, yo les voy a determinar una línea que es absolutamente equitativa y que resguarda los derechos de ambas partes. Y fue la línea que fijó el cardenal Casaroli. Dura para nosotros en muchos aspectos, pero la crítica que recibimos en Chile, habíamos entregado tantos kilómetros cuadrados de mar. Pero finalmente lo que le interesaba a Chile, que era el curso del canal Beagle, eso se aceptó, el fallo de la corona británica. Ya en la recta final entramos a la negociación directa. Y chilenos y argentinos ya muchas veces en el Vaticano, pero otras veces no, entramos a negociar directamente. Y dentro de ese marco, toda la operación va a culminar con, en mi casa, una reunión con el entonces coronel Videla. En septiembre, si no me recuerdo, del año 84, donde jugamos las últimas cartas de este acuerdo, que fue larguísima. Tuvimos, no sé, 5 horas, 6 horas. Nos sentamos. Es un hombre muy fino, Videla, muy fino, muy honesto. Gran negociador. Nos sentamos y yo creo que empecé siendo amable al decirle: usted sabe, coronel, que si usted estuviera en Argentina probablemente estaría preso con nosotros, ¿no? Y a lo mejor usted estaría muerto, me dijo, si estuviera en Chile. Linda manera de empezar una conversa, ¿no? Para negociar. Tratado de paz y amistad. El 23 de enero de 1984, los cancilleres de la Argentina y Chile firman en Roma la Declaración Conjunta de Paz y Amistad. En ella, los dos países se comprometen a alcanzar una solución justa y honorable para el conflicto, siempre y exclusivamente por medios pacíficos. Era el primer paso para llegar a la paz definitiva. En enero de 1984, la Argentina y Chile firman en Roma la Declaración Conjunta de Paz y Amistad, que buscaba poner fin a un conflicto limítrofe que ya llevaba 100 años de historia,
arduas negociaciones y que los había llevado a ambos países a estar al borde de la guerra. La democracia recuperada en la Argentina rescataba la mediación papal largamente estancada. Yo vuelvo feliz de la vida, contento. Me acuerdo que me voy de Ezeiza a Olivos directamente, lo voy a ver a Alfonsín y le digo, presidente, cerramos. Y, qué bien, Dante. Pero yo noté en el qué bien, a una inflexión alfonsinista de las que conocía. Digo, ¿qué pasó acá? Digo, ¿sabe qué pasa, Dante? Vamos a tener que ir a una consulta popular. ¿Qué? Digo, ¿cómo una consulta popular? Sí, vamos a tener que preguntarle a los argentinos si están de acuerdo o no con esto. Raúl, ¿pero qué va a hacer? Después que hicimos todo esto, hace un año que estamos trabajando, ¿vamos a hacer un referéndum para esto? Mire, Dante, si esto no lo cierra la gente, el año que viene está abierto a vuelta. Tienen que ser el conjunto de los argentinos que digan sí a esto. Luego quedaba la etapa interna, que no era menor. Es decir, cómo explicar, cómo, traer a la opinión pública argentina eso que los dos gobiernos consideraban que era una buena solución al diferendo. El hecho de la competencia por el sí o por el no obligó a ser muy claro, muy didáctico, y creo que debe haber habido muy pocas ocasiones donde un tratado internacional fue discutido por la gente y conocido por la gente y entendido en el sentido de que qué es lo que se ganaba, qué es lo que se perdía, cuál había sido la historia. Modifica con la presencia de Chile en el Atlántico la situación geopolítica del Cono Sur. Senador, usted sabe que todas las controversias con Chile fueron sometidos a arbitraje por el Tratado de 1902 y por el Tratado de 1972. Jamás de esta categoría. Perdón. Senador Sadi, se lo ha escuchado respetuosamente. Después tendrá oportunidad de debatir. Sea tan amable. Cuatro días después de que el sí arrasa en la consulta popular, se firma en Roma el 29 de noviembre de 1984 el Tratado de Paz y Amistad. Todavía debía ser ratificado por el Poder Legislativo, por donde pasó sin problemas en la Cámara de Diputados, con arduo debate, y fue aprobado por tan solo un voto de diferencia en la Cámara de Senadores. La mediación había llegado a su fin. No solo se había evitado la guerra entre la Argentina y Chile, sino que también se había construido la paz. Beatísimo Padre, tengo el honor de introducir en nuestra presencia a los señores ministros de Relaciones Exteriores de la República Argentina y de la República de Chile, quienes van a proceder al canje de los instrumentos de ratificación del Tratado de Paz y Amistad, firmado en este Palacio Apostólico el 29 de noviembre pasado. Creo que la relación que se estableció con Chile permitió resolver todos los otros problemas fronterizos que existían, permitió establecer una relación política intensa con Chile, muy intensa. Yo no creo que exista en el mundo un ejemplo más notable de una acción de paz y de una visión de paz, como la que le da a esos dos países. La relación con Chile hoy es muy buena y creo que la tensión que existía, por ejemplo, entre las dos armadas es una cosa definitivamente del pasado. Creer que el tratado con Argentina es simplemente un arreglo de límites es un error muy grande. Es un tratado que abarca muchas otras situaciones. Tenemos conformado el Estado Mayor conjunto, combinado, conjunto porque son de las tres fuerzas de la Argentina, de las tres fuerzas de Chile, y combinado porque son de los dos países. Veo lo que significa la relación bilateral con Chile, la forma en que se ha enriquecido esa relación con más instrumentos, con más contactos, la integración física, la cooperación económica, todo lo que ha ido enriqueciendo la relación bilateral en
este cuarto de siglo, y todo eso fue posible justamente porque llegamos a ese tratado de paz y amistad. Celebrar unas bodas de plata con el clima que hay ahora entre los dos países, pues es un privilegio, es una bendición de Dios. Hoy podemos desandar el camino que nos llevó a la paz. Podemos hacer memoria para construir. Pero fueron apenas unas horas las que nos separaron de un desenlace que hubiera sido completamente distinto.